16. Lamento haber llegado tarde. Estaba preocupado. Temía que te hubiera pasado algo. La nieve caía con tanta fuerza, estaba muy preocupado. ¿No te lastimaste? No, estoy bien. Al escuchar el tono calmado de Eddie, la mirada de Louis bajó. En realidad, había algo que lo asustaba aún más. Pensé que me habías abandonado. No venías, tardabas tanto. Esperé y esperé, pero no llegabas. Pensé que nunca volverías. De sus labios congelados salían palabras torpes, no de reproche o queja, sino de profunda tristeza. ¿Por qué iba a abandonarlo, señor? Rápidamente sacó un pañuelo y comenzó a sacudir la nieve del cabello de Louis. Era la primera vez que lo veía llorar. En la novela, nunca lo había hecho. De hecho, nunca había escrito una escena así. No lo abandonaré, señor. Eso lo entristeció aún más. Jamás lo abandonaré. ¿Cómo podría abandonarte? Tomaré la campana por un momento. Eddie agarró el extremo de la campana que Louis sostenía con tanto cuidado. Din, din. El sonido claro resonó en la sombría habitación. Poco después, entró el mayordomo. Prepara un baño, por favor. Entendido, tan pronto como la puerta se cerró, Eddie le quitó el chaleco de piel a Louis. Él no opuso resistencia. Simplemente se dejó llevar. Eddie le puso su propia chaqueta sobre los hombros. No se detuvo ahí. Con ambas manos, masajeó las mejillas congeladas de Louis, transmitiéndole calor. No lo abandonaré, señor. No puedo abandonarlo. Lo repitió con firmeza. Para evitar que la oscuridad, alimentada por la ansiedad, consumiera su interior, repitió una y otra vez las mismas palabras. Incluso si usted me abandona, yo no soltaré su mano. ¿Por qué piensa de manera tan negativa después de que le juré lealtad? Me decepciona. Dijiste que no me matarías. Pensé que, como abandonaste tu misión porque no querías ser infeliz, no tendrías razón para quedarte a mi lado. Todo el tiempo que te esperé. Tengo mucho miedo de que me mates, pero también tengo miedo de que no me mates. No podía encontrar las palabras adecuadas para responder a los sentimientos complejos que Louis expresaba. Se dio cuenta de que el tiempo de Louis y el suyo estaban más desincronizados de lo que había imaginado. La brecha entre alguien que podía ver y alguien que no era enorme. Nadie le habría explicado el paso del tiempo, así que es comprensible. Había asumido que entendía bien las dificultades que Louis había enfrentado, pero en realidad había sido arrogante. No había comprendido lo que significaba para un niño quedar discapacitado de repente, sin nadie que lo cuidara. Había sido descuidado al crear su personaje. No debería haberlo hecho. Era demasiado tarde para arrepentirse. No había vuelta atrás. Conteniendo su frustración, habló con calma, llenando cada palabra de sinceridad. Seguiré diciéndolo hasta que se sienta seguro. Por favor, escúcheme, se inclinó un poco más cerca. Al sentir el cálido aliento de Eddie, las pestañas húmedas de Louis temblaron. Eddie giró la cabeza y acercó sus labios al oído de Louis. Jamás lo mataré ni lo abandonaré. Si llegara el día en que lo abandonara, probablemente sería el día de su muerte. La respiración agitada de Louis se calmó. Cuando Eddie intentó separarse, una mano lo agarró por la nuca. Esta vez, fueron los labios de Louis los que se acercaron a su oído. Yo tampoco. Su voz, antes vacilante, ahora tenía fuerza. Yo tampoco te abandonaré. Incluso si tú me abandonas. Jamás te abandonaré. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla y se detuvo en su barbilla. Nunca seré yo quien suelte tu mano. Así que...
No sueltes mi mano. No salgas sin mí. Practicaré más para caminar. Para que pueda acompañarte cuando quiera salir. Plop. La lágrima que pendía precariamente cayó sobre la manga de Eri, dejando una marca. No me dejes solo. No quiero estar solo. Cada palabra que salía de su boca estaba llena de una obsesión fría y afilada. Respóndeme. Entendido. No lo dejaré solo. En la medida de lo posible. Una tensión desconocida recorrió su espalda. Después del baño, vistió a Louis con la ropa nueva que había comprado. El tono azul oscuro le quedaba muy bien. Mientras le secaba el cabello, el mayordomo se acercó. Señor, el estado de su habitación no es el mejor. Creo que necesitará una renovación. ¿Qué le parece dormir en otro lugar por un tiempo? Dormiré en la habitación de Ari. La respuesta inmediata hizo que los ojos del mayordomo se abrieran de par en par. Los labios de Ari se torcieron con disgusto. ¿Dormirá en el suelo? ¿El suelo? No estarás pensando en compartir la cama, ¿verdad? No comparto camas. Soy demasiado sensible para dormir con alguien. Ya nos bañamos juntos, pero ¿no puedes dormir conmigo? Louis, que no esperaba ser rechazado, parpadeó sorprendido. Su entrecejo se frunció un poco. Además, mi habitación no es tan grande como la suya, así que no hay espacio para otra cama. No quiero dormir en el suelo, así que ¿por qué no duerme en una habitación nueva? Dormir separados es mejor para descansar. No quiero una habitación nueva. Da miedo. De repente, Eddie se quedó callado. Louis, que había estado cohibido, agarró discretamente la manga de Ari. No quiero dormir solo en un lugar desconocido. Da miedo, mucho miedo. Murmuró débilmente, dejando caer los hombros. Su aspecto desamparado, como un cachorro perdido, y sus ojos enrojecidos hicieron que Ari no pudiera ser duro con él. Por si acaso, se lo digo, no hay habitaciones con 2 camas. La amable explicación del mayordomo, de que tendrían que compartir la cama si querían dormir juntos, llegó sin que Ari lo deseara. Su nariz se arrugó cada vez más. No tenía opción. ¡Ja! Finalmente, con un profundo suspiro, tomó la muñeca de Louis y lo llevó a su habitación. A diferencia de su habitación, aquí no hay piedras mágicas en las paredes, así que hace más frío. Téngalo en cuenta. Sí, entonces podemos acurrucarnos. Con esa pequeña respuesta, Louis se acostó en la cama tan pronto como Ari lo sentó, como si estuviera reclamando su lugar. ¿Y la cena? ¿Ya comió? Sí, comí. Grrrrrr. El sonido fuerte que salió de su estómago hizo que Ari se mordiera la lengua internamente. Casi atraviesa el techo, ¿eh? No, comí. Estoy seguro de que comí. Con el rostro enrojecido, Ari lo obligó a levantarse. Luego le dio algunos de los bocadillos que había comprado. Son galletas rellenas de chocolate. Dicen que son muy dulces y sabrosas. Pruébelas. ¿Y los caramelos? ¿Los compraste? Sí, los compré. ¿Quiere uno? No. No son para mí, son para ti. Son tuyos. Come uno al día. Están en un frasco mucho más grande y bonito que el que te dio el sirviente, ¿verdad? A veces, mi sentido estético no funciona bien. Elegí lo que parecía decente entre las opciones. Era una respuesta poco halagadora para alguien con un rostro tan hermoso. Realmente era desagradable. Aunque no los había comprado personalmente, los había comprado con el dinero que le dio el mayordomo. Para Louis, era como un regalo que había elegido pensando en él. Le molestó un poco que Ari no lo apreciara.
pero definitivamente elegí uno más bonito que el que me dio Belle. Gracias, señor. Al escuchar las palabras de agradecimiento de Eddie, los ojos de Louis, que estaban a punto de entristecerse, brillaron de inmediato. Con las orejas rojas, mordió una galleta. Era dulce y deliciosa. Crack. Le dio a Eddie la mitad que había partido. Está rico. Yo también te agradezco, Eddie. Eddie movió los labios, que habían estado firmemente cerrados. Aunque no tenía hambre, no tenía más remedio que aceptar lo que Louis le ofrecía. Masticó y tragó las migas sin mucho entusiasmo. Aunque describió el sabor como el dependiente le había dicho, honestamente no podía distinguirlo. Su boca solo se sentía seca. Sin embargo, ver a Louis disfrutar de la comida lo reconfortó. Recuerde, señor. Sí. Ahora es tarde, son las 11 de la noche. Le di estas galletas a las 10:55, y tardó 3 minutos en comerse 2 galletas y media. No olvide este ritmo. Sacó un pañuelo y limpió las manos y la boca de Louis. Luego le hizo enjuagarse la boca con el agua que le había pedido a Belle. Acuéstese. Ahora dormirá bien. Sí. Le arropó hasta el cuello. Apagó la luz y se acostó a su lado. Han pasado 20 minutos desde entonces. Entonces, duerma bien. Que tenga buenos sueños. Tú también. Con esa respuesta, los ojos de Louis se cerraron. Tener a Eddie a su lado le daba una sensación de seguridad incomparable. Era otra sensación nueva para él. Su corazón latía. No sabía por qué, pero no se sentía mal. Con cuidado, entrelazó su mano con la de Eddie, que estaba un poco fría, y pronto cayó en un sueño profundo. Era demasiado bueno. 17. Esto es insoportable. El contacto constante de otra persona estaba despertando sentimientos desconocidos a medida que pasaba el tiempo. No era la primera vez que tomaba a alguien de la mano, había hecho cosas más íntimas, pero de repente todo parecía nuevo. De repente, recordó su época como guía. Por la naturaleza del trabajo, había experimentado todo tipo de contactos, pero ninguno de esos actos había venido acompañado de sentimientos especiales. Nadie dependía de él, y él tampoco dependía de nadie. Para Eddie, el contacto físico no era más que un medio para ganar dinero bajo la opresión de su familia. Muchos psíquicos lo despreciaban. A veces lo insultaban sin dudarlo o incluso recurrían a la violencia, mirándolo como si fuera basura sucia. Nunca había compartido calor con alguien en un estado tan vulnerable, basado en una confianza tan delicada. Eddie giró la cabeza para mirar a Louis. Era diferente de cuando él le ofrecía una compasión unilateral o un toque lleno de culpa. La expresión inocente de Louis le devolvía un cálido sentimiento que hacía que las palmas de sus manos, ahora entrelazadas, le picaran de una manera extraña. Parece que hoy también pasaré la noche en vela. TSK. Hizo un sonido con la lengua y trató de dormir contando ovejas. 1 oveja, 2 ovejas, 3 ovejas, 145 ovejas. Louis 148. Louis 190. Ah. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, un gemido a su lado lo despertó de golpe. Parecía que una pesadilla estaba comenzando, ya que los movimientos de Louis eran más agitados de lo normal. Señor, cuando una energía oscura comenzó a emanar de su cuerpo, Eddie lo abrazó con fuerza para calmarlo. SHH, está bien. Está bien, cálmate. Le acarició la espalda y le susurró palabras reconfortantes al oído. Era algo que solo podía hacer porque estaban tan cerca. ¿Cuánto tiempo pasó? El ataque de pesadilla, que por lo general no era corto, se calmó rápido. La energía oscura que ondeaba también desapareció. La expresión de Louis, ahora calmado, estaba serena, como si nunca hubiera estado angustiado.
Incluso se acurrucó más cerca de Eddie, frotando su cara contra su pecho. La oreja de Louis tocó el corazón de Eddie. Como si eso no fuera suficiente, extendió su brazo para rodear su cintura. En un instante, Eddie no podía moverse. Suspiró y torció los labios. Aunque no era una posición cómoda ni una situación ideal, no intentó liberarse. Continuó acariciando su espalda, por si acaso tenía otra pesadilla. Por ahora, mejor renuncio a dormir. Aunque era sensible a la hora de dormir, la razón principal por la que le costaba conciliar el sueño era tener a alguien a su lado. Era una secuela del abuso. Aunque sabía que no había posibilidad de que Louis lo golpeara mientras dormía, su mente no podía relajarse. ¡Qué cálido! ¿Podía sentir el calor incluso en sus sueños? Los pensamientos de Louis, relajados y somnolientos, se filtraron en su mente. Eddie no pudo evitar sonreír. ¿Se siente bien? Sí. Mientras tú estés bien, eso es suficiente. Murmurando para sí mismo, Eddie cerró los ojos, cansado, para descansar un poco. Asterisco amaneció. Louis, despertando, parpadeó aturdido por un momento. Su respiración se sentía extrañamente sofocante y caliente. La sensación de tela en sus labios también era diferente a la de la manta. Más allá, podía sentir algo plano y suave. ¿Qué era esto? Justo cuando estaba a punto de mover la mano para tocarlo. Al escuchar el latido del corazón de otra persona en su oído, se dio cuenta de que estaba abrazando a Eddie. Intentó levantarse de golpe, pero se detuvo. Sus piernas estaban incómodas. Muy incómodas. El rostro de Louis, congelado en una posición incómoda, se sonrojó al instante. ¿Está despierto? Son las 8:10 de la mañana. Se estremeció. La voz lenta de Eddie lo hizo temblar mientras se separaba con mucho cuidado. ¿Buenos días? Buenos días. ¿Qué hora dije que era? 8:10. Sí. Correcto. Entonces, ¿a qué hora se durmió anoche? 11:10. Sí. Tiene buena memoria. Han pasado 9 horas desde que se durmió. Sí. Con una respuesta corta, Louis se cubrió discretamente con la manta. Aunque probablemente ya lo habían descubierto, aún quería esconderlo si podía. Ordenaré que preparen el desayuno. Se estremeció una y otra vez. A medida que Eddie seguía hablando, su cuerpo comenzó a sentirse cada vez más incómodo. Finalmente, Louis se tapó los oídos con ambas manos. Si seguía expuesto a la suave y agradable voz de Eddie, podría ser peligroso. Apretó los dientes e intentó distraer su mente. Son las 8, no. Han pasado 10 minutos desde las 8, Entonces, durmió 9 horas. Eddie, espera. Espera, Naomi Myers. Por favor. Ante la súplica desesperada de Louis, Eddie se levantó de la cama. Luego, tiró de la campanilla. Poco después, entró Belle y le ordenó que se apresurara a traer agua para lavarse y el desayuno. Hasta entonces, Louis seguía temblando. Al ver que no se calmaba, Eddie se rascó la nuca. Sin nada más que hacer, recordó lo que había comprado el día anterior y trajo el bastón que había apoyado contra la pared. Incluso al verlo de nuevo, era hermoso. El cuerpo era delgado pero con un peso equilibrado. A pesar de eso, era lo suficiente resistente como para soportar todo su peso. Este bastón sería los nuevos ojos y otro brazo de Louis. Una vez que se acostumbrara a caminar solo, planeaba enseñarle esgrima con el bastón. Al menos para que pudiera protegerse en situaciones de emergencia. Aunque la maldición lo protegería si su vida estaba en peligro, el problema era que, cuanto más sucedía, más perdía su sentido del yo. La maldición tenía una naturaleza bastante astuta y sutil,
y se deleitaba en su sufrimiento. Lo mantenía con vida en momentos desesperados, pero solo eso, apenas con vida. Y Eddie no quería que Louis resultara herido por ninguna razón. Toc, toc. El sonido de los golpes en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Cuando la puerta se abrió, Val entró primero con agua y una toalla para lavarse. Después de despedirlo, Eddie se acercó a Louis. Parecía haberse calmado un poco, ya que su espalda, antes encorvada, ahora estaba recta. Sus orejas y cuello, antes rojos como si fueran a estallar, habían recuperado su color original. Le limpiaré la cara, se estremeció. Solo moja la toalla. Yo lo haré. Eddie le pasó la toalla mojada, como le había pedido. Louis la tomó y, con movimientos torpes, se limpió la cara. Era tan torpe que incluso un gato lo haría mejor. Pero Eddie no lo regañó ni intervino. Todo es difícil al principio. Lo importante era la voluntad de intentarlo, aunque fuera incómodo. Eddie, ¿estoy limpio? Todavía tienes legañas. Sí. Sería genial si te limpiaras la boca una vez más. Y si le das la vuelta a la toalla y te limpias el cuello, te sentirás más fresco. Sí, sí. Louis respondió obediente y siguió al pie de la letra lo que Eddie le dijo. Yo mismo me peinaré. Hazlo. Le pasó el cepillo a Louis. Aunque era torpe, su esfuerzo era admirable y lindo. Cuando terminó de arreglarse, el desayuno estaba listo. Limpiarse la cara le tomó aproximadamente 20 minutos, y peinarse le tomó 10 minutos. Y ahora son las 9:40 de la mañana. Sí. Aquí, toma el pan. Abre la boca. Como aún no podía comer solo, Louis obedientemente comía lo que Ari le daba. Mucha comida entró en su boca. En comparación, la cantidad ridículamente pequeña que Eddie comía se movía en su boca. Eddie, estás comiendo, ¿verdad? Sí. Estoy comiendo. Prueba lo que acabas de ponerme en la boca. La salsa es fresca, como si tuviera frutas trituradas. Es una frescura agradable. Claro, esto lo he probado antes. Un aroma ligeramente ahumado de la carne. Olor a fuego. Es suave. Pruébalo también. Parece que se derrite en la boca. Louis describía el sabor de cada comida, ya fuera nueva o familiar, tan pronto como la probaba. Como si estuviera adoctrinando a Eddie, que no podía saborear. Esto es dulce, esto es salado, esto es grasoso, esto es umami. La textura, las emociones después de comer. Hizo todo lo posible por compartir, usando todo el vocabulario que podía. Aunque el esfuerzo era apreciado, el sentido del gusto que había perdido hacía mucho tiempo no regresaba tan fácil. Pero, gracias a eso, su aversión a comer disminuyó. Ya no se sentía incómodo con la sensación de llenarse ni le disgustaba la idea de que su estómago se llenara. De hecho, cuando veía las mejillas llenas de Louis, que comía con entusiasmo, sentía una extraña satisfacción. Le gustaba que comiera bien. Eso solo hacía que este momento se sintiera delicioso. 18. Eddie limpió la boca de Louis después de que terminó de comer. Entonces, esta vez, Louis, con movimientos torpes, le pasó el pulgar por la mejilla y los labios. ¿Qué estás haciendo? Quería limpiarte también. Pero tus labios parecen estar limpios. No hay nada en mis manos. Yo me limpio después de cada bocado, ya sea con la mano o con una servilleta. ¿Por qué? Se convirtió en un hábito después de perder el sentido del gusto. Me desagrada sentir algo extraño en los labios. Así que por eso sus labios no estaban húmedos. No era grave, pero estaban un poco ásperos. La mirada de Louis se oscureció un poco. En cierto modo,
Era solo un acto repetitivo y simple, pero el hecho de que un aspecto de su dolor se hubiera convertido en un hábito cotidiano significaba que había sido muy doloroso y que aún lo era. Eso no le sentó bien. Aunque él también vivía una vida destrozada, parecía que Eri estaba igual de destrozado. O tal vez, pensó, Eri podría estar aún más retorcido que él, que al menos había expresado su dolor de alguna manera. Aunque Eri respondía cuando se le preguntaba, había muchas telarañas en sus heridas. Había trazado una línea para que, aunque se mostrara un poco, nadie pudiera invadir su espacio. Era tan cortante que Louis, que no entendía las bromas, no sabía cómo continuar la conversación. Mientras reflexionaba, sonó el claro sonido de la campana y la puerta se abrió. Límpialo rápido. Hay muchos postres que compramos afuera, así que no necesitas preparar ninguno. Pero sería bueno que trajeras té negro caliente en 1 hora. Sí, entiendo. Siguiendo las órdenes de Eri, Pau trasladó los platos al carrito. Poco después, cuando salió, Eri le entregó el bastón a Louis, que estaba aturdido. Louis lo tocó con movimientos torpes y luego se sorprendió. ¿Qué es esto? ¿Un látigo? No hice nada malo. Es un bastón. Le dije que lo compraría. Vamos, levántese. Louis, que se levantó tomando la mano de Eri, instintivamente apretó el bastón. Pararse se siente un poco más fácil. Eso es lo que esperaba. Eddie, mientras respondía, se movió discretamente detrás de él. Sus pechos y espaldas estaban pegados. El contacto inesperado hizo que el cuerpo de Louis se congelara. Le mostraré cómo usar el bastón. Cuando la voz baja llegó a su nuca, la piel donde había tocado su aliento parecía derretirse. Louis se estremeció. Este tipo de contacto no era nuevo, incluso cuando se bañaban, todas las partes de su cuerpo eran tocadas, pero los acontecimientos de la mañana le habían hecho mucho más consciente de Eri de lo habitual. Probablemente debido al extraño deseo que había surgido hacia Eri. Apretó la mandíbula y tragó la respiración que intentaba escaparse. También contuvo los nervios que se agitaban. Mientras tanto, la mano de Eri se deslizó por su brazo y descansó sobre la mano que sostenía el bastón. A partir de ahora, estos serán los ojos de su Alteza. Ahora, inclínelo y extiéndalo hacia adelante. Lo que tiene delante. Lo que hay a cada lado. Toque el suelo con el bastón y de un paso a la vez con cuidado. La voz suave de Eri era dulce y cosquilleante. Su boca, y más allá, ardía. Cerró los ojos con fuerza y los abrió, sacudiendo la cabeza para concentrarse. Primero, hizo lo que Eri le dijo. Definitivamente, caminar era menos aterrador. Era varias veces más estable que palpar el aire con las manos. En el momento en que toda su atención se centró en la punta de sus pies, Eri se separó. Louis lo notó de inmediato y caminó bien incluso sin su apoyo. No se tambaleó. Su expresión, que estaba a punto de iluminarse por la emoción, se volvió seria. ¿Cuánto tiempo caminó por la habitación? La sensación de la pared en la punta del bastón era diferente a la de los lugares por los que había pasado. Sintió una ligera hendidura. Al darse cuenta de que no era una pared sino una puerta, se detuvo en su lugar. Movió la mano por un momento. Vaciló, vaciló y vaciló de nuevo. Luego extendió la mano y agarró el pomo de la puerta. Se necesitó mucho valor para girarlo. Crack. Era la primera vez. En toda su vida, era la primera vez que abría una puerta con sus propias manos. Una entrada por la que cualquiera podía entrar y salir le había sido negada. No podía abrir la puerta a voluntad, ni salir por su cuenta. A veces, Sober lo llevaba a pasear, pero solo con grilletes en las manos y los pies, y una correa alrededor del cuello. Y solo en la oscuridad de la noche. Era un trato peor que el de un animal, un acto cruel que destruía su dignidad.
Tap. Louis tocó el otro lado con el bastón. Luego, por su propia voluntad, cruzó el límite con un paso. Aunque no era la primera vez que estaba en el pasillo, sentía como si hubiera derribado un muro y salido. Una tormenta de emociones indescriptibles giró en su pecho. Eddie, lentamente, se dio la vuelta y extendió la mano hacia Eddie, que debía estar observándolo. No con el dorso de la mano hacia arriba, sino con la palma hacia arriba. No para que lo tomara, sino para que lo sostuviera. Muéstrame el castillo. La voz de Louis, que antes solo temblaba sin confianza, ahora tenía una determinación profunda. Sus ojos brillaban con calma. Quiero caminar a tu lado sin depender de ti. Uno por uno, las primeras veces de Louis aumentaron. Tap, 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 tap. El sonido del bastón golpeando el suelo resonó por el pasillo sombrío. El sonido, lejos de ser ruidoso, trajo una energía sutil. Con cada paso, la atmósfera lúgubre que impregnaba el castillo desaparecía un poco. En su lugar, la emoción recién comenzada llenaba los vacíos. Con la mirada hacia adelante, los hombros y la cintura rectos. Con una postura y pasos impecables, Louis avanzaba, de manera constante, muy diferente a como era hasta ayer. Solo un bastón. Eso era un error. Para alguien que había perdido la vista, un bastón no era algo que pudiera descartarse con la palabra, solo. Por eso lo había comprado. Bajo el pretexto de ser el autor original, le había dado una discapacidad y ahora llamaba, solo, a algo que sería sus ojos. Eso es lo peor. Eddie tragó la culpa que surgía y miró la mano que lo agarraba con fuerza, como si no fuera a soltarla. Aunque era la mano de un joven cuyas articulaciones aún no estaban del todo formadas, el calor que transmitía era reconfortante. Incluso se sentía protegido, ya que Louis estaba un paso adelante. Su espalda delgada parecía más grande de lo que era. Solo el hecho de estar dentro de la larga sombra que proyectaba lo hacía sentir, de alguna extraña forma, tranquilo. Era una sensación nueva, que nunca había experimentado con nadie, era tan nuevo que sentía náuseas. Un bastón le dio tanta confianza tan rápido. Era un cambio rápido comparado con el primer día, cuando lo encontró lleno de inseguridad. Había esperado que le tomara un tiempo considerable salir de la habitación por su propia voluntad, pero ahora eso parecía ridículo. Eddie giró la cabeza. Justo en ese momento, la luz del sol, que indicaba que la mañana había pasado al mediodía, entraba por las ventanas del pasillo. El cabello rojizo de Louis brillaba bajo la luz dispersa. Era hermoso, lleno de una vitalidad deslumbrante. Sin darse cuenta, sonrió. Eddie retiró su mano con cuidado para que Louis no se sintiera incómodo, sorprendido o decepcionado. Luego, como para darle valor, le dio una palmada en la espalda. Yo protegeré su espalda. Al escuchar que podía caminar con confianza, Louis dejó atrás su decepción y asintió. Escuche mientras caminamos. El castillo del Gran Duque tiene 4 pisos. En el piso donde Su Alteza reside, hay 10 habitaciones, una oficina privada, una biblioteca, un vestidor y un baño. Si a Louis se le hubiera dado una vida normal, si hubiera tenido familia, ellos habrían sido los dueños de esas habitaciones vacías. En el tercer piso hay una oficina más grande, una sala de conferencias y salas de reuniones. Era un piso fantasma, con solo lo básico, donde los asistentes trabajaban. El segundo piso, actualmente lo usan los caballeros, el mayordomo, la niñera y los sirvientes. También era el piso que habría sido el espacio del mayordomo y sus seguidores si se le hubiera dado el papel de un verdadero mayordomo, y no solo las tareas de un sirviente. Entonces el comedor está en el primer piso, ¿verdad? Todos comen allí, sí. Al explicarlo, no parecía gran cosa. Aunque era un gran duque, no era el dueño completo del norte. Su estatus era alto, pero su poder era insignificante, por lo que había más cosas que no tenía que las que tenía.
cuanto más crecía su culpa, más amargura surgía en su interior. Señor. Fue entonces. Al final del pasillo, justo cuando subían las escaleras, aparecieron unas figuras. Eran la nodriza, el mayordomo y Pau. Los tres miraron a Louis con expresiones desconcertadas. Como si estuvieran frente a una imagen extraña que nunca habían imaginado ver. La nodriza y el mayordomo, que solo miraban aturdidos, al final parpadearon, como si hubieran recuperado el sentido. Por otro lado, Pau parecía intrigado. Al ver el bastón que Louis sostenía, incluso dejó escapar un pequeño suspiro. Murmuró cosas como, «qué bien» o «menos mal». Él, que temía y encontraba incómodo a su amo, se alegraba de su crecimiento. ¿Cómo es que Su Alteza? ¿Es la nodriza? Louis, que había estado tratando de ubicar la dirección del sonido, tocó el suelo con el bastón. La nodriza se estremeció. Louis, que no podía haber notado eso, movió sus pies y, después de extender el bastón para medir la distancia, se detuvo a cierta distancia. Era una consideración. No quería asustarlos acercándose demasiado. La visión de la espalda de Louis, mientras trazaba la línea antes de retirarse, sorprendentemente no estaba teñida de amargura. Está bien. Ya no me lastimaré. Tengo a Eri. Así que no mostraré debilidad. Abrió la boca y tomó una resolución en su mente.